El poder del ejemplo es el título de la lección para hoy martes 18 de noviembre del año 2025 y me es un privilegio y un gran gozo darles la más cordial bienvenida a este estudio. Leemos Josué capítulo 15 y versículo 16. Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré mi hija Axa por mujer. Aquella mañana amaneció sobre Judá y el polvo de la batalla todavía olía en el viejo león de 85 años de edad. Nos referimos a ese gran gigante de la fe llamado en el Antiguo Testamento como Caleb. Caleb no bajó el estándar de la fe con los años, más bien la elevó. Cuando nosotros leemos en el libro de Josué, en el capítulo número 15, versículos 16 al 19, dice que después de vencer, abrió camino para los más jóvenes. Al que atacara Kiriat Sefer y la tomara, yo le daré a mi hija Axa por mujer, fue lo que él dijo. No era una apuesta temeraria, era una invitación a que la nueva generación probara la misma fidelidad. Otoniel, su hermano menor, escuchó, se levantó y tomó la ciudad. Eso lo confirma Jueces, capítulo 1 y versículo 13. Dice: y la tomó Otoniel, y él le dio a Axa por mujer. Más tarde, cuando la nación se extravió, según Jueces capítulo 3, versículos 7 al 11, dice que el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y Dios lo usó para liberar a su pueblo. La antorcha había cambiado de mano, pero la llama era la misma. Otoniel no solo vio muros, sino que vio memoria. La fe de Caleb no era teoría, era para él una historia viva. Había visto en Caleb pedir montes con gigantes, no vaya con sombra. Por eso, cuando escuchó el llamado, su corazón ya tenía respuesta. Y Axa no fue menos. Camino a su nuevo hogar, pidió lo que haría florecer el futuro. Concédeme un don, le dijo a su padre Caleb, dame también fuentes de agua. No se conformó con tierra seca, pidió manantiales para que la promesa no se marchitara. Caleb entendió el mensaje y le entregó la fuente de aguas de arriba y de abajo, dice las Escrituras. El ejemplo abre puertas. La fe de los hijos, amados hermanos, las cruza con valentía. ¿Qué nos dice esto acerca del poder del ejemplo? ¿Qué podemos aprender nosotros de ese poderoso testimonio de Caleb? ¿Cómo transmitió su ejemplo a la nueva generación? Aprendemos que la fe se aprende mirándola en movimiento. O sea, Caleb mostró una obediencia que sueña alto y pisa fuerte. Y Otoniel y Axa repitieron la misma melodía con su propio timbre de fe, con su propio timbre de fortaleza. Encontramos que la actitud de Caleb se reprodujo porque no fue un discurso, fue vida. Tomó decisiones concretas, arriesgó todo por la promesa, pidió con audacia, trabajó con esperanza. Y cuando la nación olvidó al Señor, Otoniel ya sabía lo que debía de hacer: clamar, pedir, recibir el Espíritu del Señor y salir a la batalla, liderar con fe y con limpieza de corazón. Eso es lo que dice Jueces capítulo 3, versículo del 9 al 10. Entonces clamaron
y el Espíritu del Señor vino sobre él. Este hilo atraviesa a todas las Escrituras. Cuando nosotros leemos 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo del 5 al 7, dice: la fe viva de abuela a madre, de madre a hijo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Aviva el fuego del don de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En este versículo encontramos 3 principios sumamente importantes. El primero, que la fe auténtica se transmite en casa antes de brillar en cualquier otro lugar. Si la fe primero no brilla en el hogar, no puede brillar en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, mucho menos en la iglesia, peor desde un púlpito. Cuando los padres transmiten un ejemplo de fe como la de Caleb, como la de Josué, que se lo transmitió a Otoniel y también a su hija, nosotros encontramos que ellos supieron pasar la antorcha, supieron entregar un legado fuerte, poderoso, que la nueva generación estuvo dispuesto no solamente a defender al pueblo de Dios, sino a entregar, aún si así fuese posible, sus propias vidas por aquel que los había llamado de las tinieblas a su luz admirable. Fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio ánimo y lo capacitó para mantenerse firme. Los que desean cumplir su deber han de estar siempre listos para hablar las palabras que Dios les dé. No hay verdad que la Biblia presente tan claramente como la del peligro de apartarse una vez de la justicia. Amados hermanos, el folleto de Escuela Sabática nos enseña que el ejemplo tiene un poder extraordinario. La iglesia necesita fieles Caleb y fieles Josué. Nuestro campo es el mundo y nos planteamos la pregunta válida en este momento: ¿cómo haremos para entregar la antorcha hoy a la nueva generación? ¿Qué estamos haciendo como padres para entregarle la antorcha a nuestros hijos, para que nuestros hijos se las entreguen a nuestros nietos? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia para que podamos transmitir esta fe, este liderazgo de fe en acción para las nuevas generaciones que llegan a la iglesia? ¿Cómo estamos evangelizando en nuestro hogar a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo y a todas aquellas personas que conocen de nuestra fe? Necesitamos modelar antes que mandar. Necesitamos ser ejemplos antes de pedir que nos imiten. Por esa razón, la lección de Escuela Sabática durante esta semana nos viene dando el ejemplo de esos 2 grandes gigantes de la fe, Josué y Caleb. Esos hombres que fueron consecuentes, lo que vivían, lo creían, y lo que creían, lo transmitían. Y esa razón fue la que le permitió de que Acsa, la hija de Caleb, y su hermano menor, Otoniel, fueran la siguiente generación que tomaron la antorcha con la misma llama de la fe y fueran valientes. La palabra de Dios dice que cuando el pueblo de Israel estaba siendo afligido, Otoniel tomó la antorcha y fue a la guerra y salió vencedor, porque esa fe había sido transmitida por Caleb. Lastimosamente, los otros 10 espías no se les recuerda igual. Se les recuerda como aquellos 10 cobardes que tuvieron temor, que desconfiaron de la palabra del Señor y no tuvieron fe. Ellos se les recuerda como hombres que murieron con plagas en el desierto y llevaron a una generación a la muerte eterna. Pero Josué y Caleb fueron hombres que supieron pasar la antorcha, hombres valientes como Otoniel, mujeres valientes como Acsa. Son los que la iglesia necesita hoy,
para evangelizar a las nuevas generaciones. Que Dios nos ayude para que este legado sea transmitido de generación en generación en nuestros tiempos.